proyectos que había. Pero si se lee esas ediciones del periódico, se ve claramente cómo está diciendo Méndez Pozo cuál es el proyecto que quiere que se elija, ¿no? Que finalmente, por supuesto, es el que elige el gobierno del Partido Popular. Este proyecto le costó a las arcas públicas del Ayuntamiento de Burgos 240.000 euros, que ya los cobró, ¿no? Como decía Miguel Ángel, esto es al margen de si se hace la obra o no. Esos 250.000 euros ya los tiene cobrado Méndez Pozo. Y luego, digamos que había otra pata, ¿no? Que sería un poco más institucional. Nosotros desde Izquierda Unida nos opusimos desde un principio a este proyecto a nivel institucional, a los de prensa y demás, pero nosotros hicimos un trabajo desde que se presentó el proyecto hace 2 años en el propio barrio, ¿no? Y en Burgos estamos haciendo una cosa que para nosotros es muy importante y que tiene mucho que ver con eso de hacer organizaciones políticas y sociales de la mayoría social, y es hacer asambleas vecinales, más allá de las asambleas que se realizan de la propia organización, ir a los barrios y hacer asambleas vecinales, explicar lo que pasa en el plano de la ciudad, en la política institucional, los planes que se prevén para la zona, explicar los presupuestos, explicar obras que se van a hacer y recoger también la opinión de los vecinos y las quejas de los vecinos para ir construyendo entre todos un marco de corresponsabilidad, ¿no? Y también codecisión, que para nosotros es fundamental. Luego hay que hablar también, ya en la propia obra, del proyecto de la obra. Gamonal tiene un grave problema de aparcamiento. De hecho, habréis observado en la tele cómo en Gamonal es muy habitual que se aparque en doble fila, ¿no? Porque sencillamente no hay plazas de aparcamiento. Y es muy habitual que si un coche aparca en este sentido, la fila de aparcamientos en este sentido, lleguen después coches y aparquen en el sentido cruzado, por decirlo de alguna manera, detrás. Se deja el coche en punto muerto y con el freno de mano quitado, y si hay una persona que quiere salir y tiene justo un coche detrás, pues sencillamente le empuja hacia un lado hacia otro y saca su coche. Y luego llegará otro que meterá el coche, le dejará, o ese mismo vecino después le dejará cruzado si no tiene sitio, ¿no? Entonces, por parte del Partido Popular se vendía esta obra como una solución a la cuestión del aparcamiento, ¿no? Pero hay que empezar diciendo que la obra, la planificación de la obra, el proyecto, implicaba eliminar 350 plazas en superficie. Y sin embargo, en el parque subterráneo se preveían hacer en el proyecto 256 plazas. Y además el parque se entregaba a una concesionaria privada, que era la que iba a gestionar el parque, y además el que quisiese tener una plaza de aparcamiento en el parque tenía que pagar 20.000 euros, 19.000 y pico, prácticamente 20.000, para tener derecho a esa plaza de aparcamiento durante 40 años. Es decir, la obra tiene dos partes. La parte superior, que costaba 8 millones de euros, que salían de las arcas públicas, que nosotros no nos creemos mucho tampoco este presupuesto, sabiendo las cosas que ocurren en este país en relación con lo que se proyecta, que cuesta una obra y lo que finalmente es. Nosotros, antes de ayer, hacíamos una rueda de prensa en Burgos, digo Burgos, pero esto se puede extrapolar precisamente a cualquier lugar del país. Se abrió en el 2012 un hospital público, por supuesto de gestión privada. Se eliminaba el antiguo hospital público y se abría uno de gestión privada. En el proyecto ponía que el hospital, con todas las equipaciones, iba a costar 232 millones de euros. Pues finalmente, una vez que se ha cumplido ya todo el plazo de pago, le ha costado finalmente a las arcas públicas 445 millones de euros, es decir, el doble prácticamente, ¿no? Y luego en relación con el canon del hospital, se decía que iba a haber que pagar anualmente 38 millones de euros y este último año ya se pagó 71 millones de euros, es decir, casi la mitad. Este ejemplo que le pongo para visualizar un poco lo que ocurre en general con este tipo de obras. Hace poco yo hablaba con un constructor de estos especuladores magníficos, ¿no? Y me explicaba un poco cómo era todo esto, ¿no? Y me decía, no, nosotros presentamos los proyectos con los presupuestos de cara a conseguir la obra, la concesión,
nosotros sabemos que va a ser más, y los que nos lo dan sabemos que nos van a dar, saben que nos van a dar más, ¿no? Y entre todos así, me dijo la frase, gestionamos la ciudad, ¿no? Es una frase curiosa. Pero hay que decir una cosa importante también, y es que en todo este conflicto se ha aludido a Méndez Pozo muchísimo, ¿no? Y no deja de tener su importancia el que se lo haya hecho, no es importante, porque de alguna manera es uno de los poderes fácticos de la ciudad. Pero el principal beneficiado de la obra no era Méndez Pozo, era otro constructor, que por supuesto es socio de Méndez Pozo, que se llama Uribarri. Estas dos personas, a su vez, son propietarios de los dos principales periódicos de la ciudad, Méndez Pozo, del Diario de Burgos, y Uribarri, del periódico de Burgos, que va dentro del periódico El Mundo, ¿no? Llega un momento, en todo este conflicto, sobre todo a medida que se va acercando la obra, que distintas organizaciones y agentes sociales llegamos a la conclusión de que hay que crear un marco unitario para intentar detener la obra sobre este problema concreto. Y creamos una plataforma contra el Boulevard, en la que está Izquierda Unida, están otras organizaciones a título individual, y hay una participación activa de las asociaciones de vecinos. Nosotros en concreto hemos logrado establecer un vínculo importante con estas asociaciones de vecinos que en gran medida ha posibilitado una conexión entre los agentes sociales del barrio y una vinculación política en cuanto a referente no institucional, pero digamos de alguna manera para pasarnos información, contrastar informaciones y entre unos y otros consensuar mínimamente cómo llevar una estrategia unitaria que por un lado tenga una voz institucional que llegue al conjunto de la ciudadanía y que salga del barrio, y por otro lado cómo actuamos en el barrio para que llegue a cuanto más personas del barrio, ¿no? Porque la intervención del Boulevard es sobre una calle concreta, ¿no? Claro, las personas que lidan esa calle concreta son muchas, pero claro, las calles adyacentes, aunque les afecte igualmente, es más fácil llegar y lo visualizan menos, ¿no? Entonces es importante hacer un trabajo de extensión de opinión al conjunto de la ciudadanía. Y entonces es cuando damos ese salto de crear la plataforma. Nosotros sabíamos que el tema iba bien, que estaba siendo productivo el trabajo, porque en el primer acto que hacemos de la plataforma, es decir, el acto de presentación de la plataforma, ya acuden más de 700 personas. En Burgos, y bueno, me imagino que como en Santander, hacer un acto de 700 personas pues cuesta mucho, ¿no? Y es poco habitual. Y entonces ese era un primer indicio de que no se estaría haciendo todo perfecto, ni mucho menos, pero que se estaba tratando de enfocar más o menos el conflicto de forma que lo visualizase la ciudadanía de forma clara como una agresión a su barrio, pero también desde una visión de clase. Es decir, no solo que perjudicaban el barrio, sino que era una obra para conectar el acceso al centro, es decir, a la gente que tiene mayor nivel de vida, perjudicando a la gente que vive en el barrio y a los pequeños comercios que salían muy perjudicados con la obra. Y entonces nosotros aquí intentamos hacer una especie de plan de planificación mínimo, de estudio mínimo, de cómo enfocar hacia distintos sectores sociales, cómo les afectaba a ellos personalmente la obra. Por ejemplo, pequeños comercios. El quitar todo este aparcamiento y hacer un bulevar en el que no se puede parar a lo largo de la carretera, es evidente que afectaba a los pequeños comercios y iba a implicar cierre de pequeños comercios. Pues, por ejemplo, nos dirigimos en concreto, con un discurso concreto, hacia los pequeños comercios, ¿no? De cómo les iba a afectar la obra. Porque nosotros teníamos claro que si bien es un barrio obrero, tenía que tener un planteamiento global que cohesionase al barrio, al margen en concreto de su profesión, de si están parados, es decir, conjugar un tipo de intereses. Luego, en segundo lugar, ¿qué implicaba esta obra a la mayoría del barrio? Es decir, un barrio con una alta tasa de paro, de desahucio, de pobreza, etcétera, etcétera, vinculándolo con que no hay ni en la ciudad de Burgos, y en concreto para este barrio, ninguna política activa de empleo, ¿no?
Y, por ejemplo, desde Izquierda Unida presentamos un plan de empleo en el Ayuntamiento de 14 millones de euros, que es poco más de lo que costaba la obra en conjunto. Y no lo apoyó ni el equipo del gobierno municipal, ni tampoco los otros dos partidos de la oposición, ¿no? Y nosotros decíamos, si no se puede gastar este dinero en empleo, por ejemplo, ¿por qué se va a gastar además en una obra que va a destruir el barrio, ¿no? Vinculando en cuanto a sectores sociales? Luego atacamos la cuestión del aparcamiento. Es decir, si hay un problema de aparcamiento en el barrio y se nos vende una obra que va a ser la solución del aparcamiento, pero elimina plazas de aparcamiento y además cuestan 20.000 euros, es una clara agresión a los sectores sociales, ¿no? Y luego nosotros, a medida que iba madurando la percepción social sobre la obra, ya intentábamos dar una visión más global, ¿no? Y nosotros ya identificábamos por sectores sociales que se beneficiaban con la obra y sectores sociales que perjudicaban la obra. Y ya en la gente fue calando poco a poco la visualización de quién estaba interesado en la obra y a quién perjudicaba. Y nosotros ya dijimos, ¿no?, poco a poco, lo que nosotros llamábamos en Burgos las tres patas del régimen de la transición, las tres patas de poder que ha permitido que se pasase del franquismo a la democracia sin ruptura democrática, sin que se toque a los poderes económicos, sin que se toque a los franquistas y sin que se levanten los 120.000 muertos que hay en las fosas comunes. Y nosotros decimos, por un lado, el sector financiero, que es el que financia la obra, por otro lado, las constructoras, que son las que se llevan una parte importante de la tajada, y por otro lado, unas élites políticas subordinadas a estas dos patas que son los poderes económicos, que son los que permiten a estas élites políticas tener un nivel de vida que es totalmente ajeno a la mayoría social a la que representan. Al calor de este conflicto salió la semana en la que ya se anunció, la semana siguiente en la que se anunció su paralización, que el alcalde vivía en un ático de 173 metros cuadrados que no le tenía